Muy buenas. A ver, pensemos en esto por un segundo. Detrás de cada descubrimiento, de cada titular que leemos, o de cualquier avance tecnológico, siempre hay una pregunta. Pero claro, ¿cómo pasamos de un simple ¿por qué? A una respuesta en la que podamos confiar? Pues hoy nos vamos a meter de lleno a explorar las tres grandes lentes que usa la ciencia para mirar el mundo, los enfoques de investigación. Es que todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta. La curiosidad es el motor, ¿no? Esa necesidad que tenemos de entender por qué las cosas son como son. Y esa chispa es exactamente la misma, ya sea la de un niño preguntando algo, o la que enciende las investigaciones científicas más complejas que os podáis imaginar. Y es que, en el fondo, investigar es justo eso. La propia palabra nos da una pista que es fascinante. Viene del latín, de investigium, que significa seguir la huella. Es, vamos, como ser detectives de la realidad. Se trata de ir siguiendo pistas para descubrir algo nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando esa curiosidad quiere ponerse seria? Pues que se transforma, pasa de ser una simple pregunta a ser la aplicación de un método. Y ahí es donde entra la investigación científica, que le añade estructura, sistema y rigor a esa búsqueda, para que las respuestas que encontremos sean de fiar, que sean válidas. Venga, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo la investigación como algo muy humano. Luego saltaremos al método científico y de ahí nos sumergimos en los tres enfoques principales, el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Y para terminar, la pregunta del millón, ¿cuál de ellos hay que usar y cuándo? Vale, primera parada, el método científico. Si decíamos que la curiosidad es el motor, el método científico es el mapa, las reglas del juego. Es lo que convierte una intuición en conocimiento sólido, en algo que se puede comprobar. El proceso, como veis, sigue una secuencia bastante lógica, como la que proponía el filósofo Mario Bunge, y el orden aquí es clave. Todo arranca con una pregunta clara. A partir de ahí lanzamos una posible respuesta, una hipótesis. Luego pensamos, vale, ¿cómo compruebo esto? Diseñamos la prueba, la hacemos y al final analizamos los resultados para ver a qué conclusión llegamos. Es un camino ordenado para no perdernos. Y ahora sí, entramos en el primer gran enfoque, el cuantitativo. Para que nos entendamos, imaginemos que es un telescopio. No nos sirve para ver el detalle de cerca, sino para tener una visión amplia, panorámica. Nos permite medir patrones a gran escala y sacar conclusiones generales a partir de, de números. Como su propio nombre indica, aquí todo gira en torno a la cantidad, a los números. El objetivo es medir, es convertir las observaciones en cifras. Y con esos datos en la mano, y con la ayuda de la estadística, se intenta comprobar si las hipótesis son correctas y si hay relaciones importantes entre las cosas que estudiamos. Su lógica es deductiva. Esto significa que va de lo general a lo particular. Se parte de una teoría que ya existe y se comprueba si se cumple en la realidad, en un caso concreto. Para esto, la estadística es su mejor amiga. Y la meta final casi siempre es poder generalizar los resultados a un grupo mucho más grande, buscando siempre la máxima objetividad posible. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. La pregunta, ¿cómo influye el móvil en las notas de los estudiantes? Bueno, pues un investigador cuantitativo haría algo como encuestar a cientos de estudiantes midiendo dos cosas: horas de uso del móvil y sus notas. Y luego con la estadística buscaría una correlación. A más horas de pantalla, peores notas, los números nos darían la respuesta. Venga, pues ahora cambiamos de lente. Si el cuantitativo era un telescopio, ahora cogemos el microscopio, el enfoque cualitativo. Aquí ya no nos interesa la panorámica, sino el detalle, la profundidad, la riqueza de la experiencia de las personas. En este enfoque, lo que importa es la cualidad de la experiencia. No buscamos números, sino historias, percepciones, significados. El objetivo es entender un fenómeno desde el punto de vista de la gente que lo vive. Y para eso se usan herramientas como entrevistas, observaciones o análisis de lo que dice la gente. Y aquí la lógica se da la vuelta por completo. Es inductiva. En lugar de partir de una teoría, se empieza por observar la realidad, casos concretos, y a partir de ahí se intenta construir una teoría más grande. No se busca generalizar, sino entender lo complejo que es un fenómeno en su propio contexto. Volvamos a nuestro ejemplo de los estudiantes. El investigador cualitativo se sentaría a charlar con un grupo pequeño. Y la pregunta no sería ¿cuántas horas usas el móvil?, sino más bien ¿cómo crees que te afecta la concentración? ¿Qué significa para ti estar conectado mientras intentas estudiar? Se busca entender la experiencia personal que hay detrás de la cifra. Vale, entonces, ¿hay que elegir sí o sí entre el telescopio y el microscopio? ¿Entre la visión panorámica y el detalle? Pues no necesariamente. Hay una tercera vía que además es súper potente, el enfoque de métodos mixtos.
La idea es bien sencilla, pero de verdad muy poderosa. Combinar lo mejor de los dos mundos. Se mezclan tanto los datos numéricos como las historias, las narrativas, para tener una visión mucho más completa y rica del problema que se está estudiando. La palabra clave aquí es complementariedad. Lo que un método no puede ver, el otro lo ilumina. Es así de simple. Los números nos dan la escala, nos dicen qué está pasando, y las historias nos dan la profundidad, nos cuentan el por qué pasa. Y juntos, claro, ofrecen resultados muchísimo más sólidos. En nuestro ejemplo, esto se vería así de claro. Primero, se podría hacer una encuesta a cientos de estudiantes para ver los patrones generales. Esa es la parte cuantitativa. Y luego, con esos datos en la mano, se seleccionan algunos casos interesantes para hacer entrevistas a fondo y entender sus experiencias. Esa es la parte cualitativa. El resultado, una visión de 360 grados del problema. Para que todo quede súper claro, esta tabla es un resumen perfecto. Para cada enfoque vemos su propósito principal, medir, comprender o integrar, el tipo de datos que usa y la lógica que sigue. Vamos, un mapa conceptual ideal para que no se nos olvide nada. Y con todo esto llegamos a la parte final. Y claro, a la pregunta que todo el mundo se hace. Después de ver estas tres lentes, ¿cuál es la mejor? ¿Qué enfoque es el que hay que usar? Pues la conclusión es que no hay uno mejor que otro. Es como preguntar qué es mejor, un martillo o un destornillador. La respuesta siempre va a ser, pues, depende de lo que quieras hacer. La herramienta correcta la elige el problema que quieres resolver. En investigación, la que manda siempre es la pregunta. Y entender estas diferencias es súper importante. Y no solo para quien investiga, para todo el mundo. Nos da criterio para consumir información, nos permite valorar si el método que han usado en un estudio es el correcto y, por lo tanto, si nos podemos fiar de las conclusiones que leemos en las noticias o en cualquier informe. Y para terminar, os dejo con una reflexión. Ahora que conocemos estas tres lentes para mirar la realidad, esta caja de herramientas para pensar, ¿qué preguntas se nos ocurren sobre nuestro mundo? ¿Y qué enfoque parece el mejor para empezar a seguirles la huella? Ahí lo dejo